Hola, bienvenidos a un nuevo estudio de nuestra comunidad Benei Adonolam. Nos pueden encontrar en quejilatvao.cl. Pueden encontrar, ¿cierto?, en Facebook, en YouTube, en Instagram. Sobre todo en YouTube, que tenemos muchos estudios subidos. Ya llevamos algunos años desde que comenzó la pandemia, ¿cierto?, grabar estudios. Y no hemos parado. Así que hay bastantes temas que hemos tocado. Si quieren seguir ahí indagando, pueden hacerlo con todo gusto. Están nuestras redes abiertas. Y nuestros servicios también, ¿cierto? Ahora de Shabbat están abiertos para todos. Eh, Estamos nosotros a 2 de septiembre mientras estamos haciendo este comentario. En el calendario hebreo, ¿cierto? Estamos a 17 del mes de Elul. En nuestro calendario estamos en el año 2023. En el calendario judío, ¿cierto? O hebreo, estamos en el año 5783. Sea, entre 5783 y 2023 hay bastante tiempo, ¿cierto? Ya, prácticamente más de 3700 años. ¿Qué pasó en esos años? Bueno, nosotros contamos solamente los años, ¿cierto? Desde, digamos, la venida de Cristo, del Mesías. Pero el judaísmo lo ve como algo lineal. Las cosas no han dejado de ser. El mundo no ha dejado de ser, sigue siendo un ciclo, ¿no? Las cosas son un ciclo. Tienen su inicio y su final. En un momento viene la estación del verano, que viene después, ¿cierto? Otra estación y aquí y allá, y vamos cambiando las épocas, cambian los años, cambian las personas. Viene una generación, viene otra, avanza la tecnología, en otros casos retrocede, avanza la moral, en otras veces retrocede, pero el ciclo sigue avanzando en este mundo. Las cosas siguen su curso, no se han detenido. Y bueno, el judaísmo recuerda en estos días precisamente esto. Recordamos, ¿cierto?, a la luz de la Torá, que los años y los tiempos no se han detenido. Desde el inicio, ¿cierto?, de todas las cosas, el Eterno es Rey, y eso se ha mantenido. Él ha sido de Rey y es Rey sobre toda la tierra, de las Escrituras. Aun cuando, ¿cierto?, haya tinieblas, sigue siendo Él el que domina todas las cosas. Nada se escapa de su mano. Y si hay alguien que tiene algún dominio, es solamente porque Él lo ha permitido. Al día de hoy, ¿cierto?, recordamos em, todo lo que el Eterno ha hecho. Y bueno, es un tiempo, ¿cierto?, donde también nosotros recordamos lo que Él ha hecho y tenemos que ocuparnos de recordar. Yom Teruah, o el Día de la Trompeta, que se aproxima, ¿cierto?, que es el cambio del folio del año en el judaísmo, viene para cambiar un ciclo. Y es un día de recuerdo y a su vez un día de juicio. El día de Yom Teruah, el día de Rosh Hashanah, que también se le conoce, el día del sonar trompeta y el día del Año Nuevo, es un día oculto, es un día incógnito. Es el día en que el Eterno crea el nuevo año, así como creó las cosas desde el inicio, hizo otorgada una vida nueva a todas sus criaturas. Esa es la creencia, ¿cierto?, que está detrás de este día. Él da vida a todos los seres humanos, a todos los seres vivientes, mejor dicho. Eh, Se dice que los orígenes, ¿cierto?, de esto es un nivel muy elevado y profundo. O sea, cómo se genera la vida, cómo se gesta la vida, es difícil de imaginarlo. De hecho, hay definiciones de qué es la vida, interacción, ok. Es algo que es común a los seres, el comunicarse, otras cosas, pero es algo profundo, ¿no? Profundo que tenemos que ir descubriendo. Ahora, por ejemplo, uno de los nombres de la festividad también es como el Yom HaKeseh, el día de lo oculto, de lo cubierto. Es la única festividad, de hecho, dentro de las escrituras que acontece en un día de novilunio, es decir, un día de luna nueva, un día de Rosh Hodesh en hebreo, el nuevo mes. Es el día cuando la luna oculta, está oculta, pero que ha permanecido oculta, comienza a revelarse en el firmamento. O sea, empieza a aparecer como una pequeña, cierta curvatura en la luna, una pequeña
como una espada también. Algunos la interpretan. Em, y de hecho, la propia expresión de que es el día oculto, el día que nadie sabe, es reconocido, ¿no? En el mismo Brit Hadashah, en el Nuevo Testamento, donde aparece el día y la hora, nadie la conoce. Esa es una referencia clara, evidente, a este día, que nadie lo conocía. Eh, y todos los años, cuando llegaba y se aproximaba este día, se creaba la duda de cuándo iba a caer esta festividad y los efectos que podían ocurrir si, por ejemplo, se celebraba el primer día o el segundo, porque dentro del calendario lunar, o lunisolar, digamos, en un mes lunar, eh, no tiene, ¿cierto?, la misma cantidad de días que un mes solar. Y hay un par de días donde la luna no ha aparecido, y esos días, recién cuando aparece en el fondo, es el primer día, o empieza el siguiente mes. Pero hay 2 días donde la luna permanece oculta. Puede que aparezca la primera noche o la segunda noche. Va a depender mucho de la observación de los cielos, etcétera. Sí, la festividad empezaba, ¿cierto?, de una manera oculta. Al igual que otras celebraciones, ¿cierto? Yom Teruah o Rosh Hashanah es, es un precepto que uno debe abstenerse de trabajar y debe consagrar este día, ¿cierto? Como si fuese un Shabbat, es decir, y se estila, ¿cierto?, dentro de la tradición, con ropas limpias o una ropa nueva, habiéndose, ¿cierto?, obviamente lavado, eh, comida, que haya comida y que haya bebida festiva. Tiene que haber comida, bebida, ropa limpia, ropa nueva. Muchos se estilan en ese día, ya como Rosh Hashanah, para decir Sheheyanu. O sea, tú nos has mantenido hasta aquí, nos has ayudado y se estila, quizás traer algo nuevo. El asunto es que debemos enfocarnos en que sea un día de recordatorio. Debe ser un día de recuerdo, como es llamado en la Torá, Yom HaZikaron, ¿cierto? El día del recuerdo, y un día de toque de teruá, dice la escritura, es decir, del toque del shofar y el sonido del teruá, o truá. Tal como dice la escritura en el libro de Vayikra Levítico 23, 23 al 25. Y le dijo el Eterno a Moshe, diles a los hijos de Israel, el día primero del mes séptimo será para vosotros día de descanso, de convocación santa, y lo conmemoraréis al son del shofar, truá. Ese día no haréis trabajo servil y brindaréis al Eterno una ofrenda ígnea. También está escrito, Midbar números 29.1. El día primero del mes séptimo será una santa convocación. No haréis en él labor alguna. Es día en que se celebrará el son, al son del shofar, es decir, al teruá. Tanto cuando empezamos la festividad, ¿cierto? Con el Kiddush festivo, el brindis inicial donde se santifica el nombre del Eterno y el tiempo en sí, es llamado Rosh Hashanah desde el inicio Yom HaZikaron, ¿cierto? Cuando tomamos el vino decimos Baja Tadanai, ¿cierto? Y dice que nos ha ordenado celebrar, guardar los tiempos y el día del recuerdo. Yom HaZikaron. Así se le llama en la bendición, donde tomamos, ¿cierto?, la copa de vino. Ya que este día recuerda a todas las criaturas, el Eterno mismo, ¿cierto? Él recuerda a todas sus criaturas y Él es el que concede un año, ¿cierto?, adelante y nueva vida de un ciclo para otro. Ya que el recuerdo es recordarnos para bien y concedernos vida. Es decir, que Él nos recuerde para bien cómo ha sido este año. Siempre pasa, ¿cierto?, que en esa fecha uno empieza a hacer memoria, cómo fue el año. Pero ¿qué es lo que dice uno? ¿Fue el año malo? Lo paso mal. ¿Fue el año bueno? Lo paso bien. Pero ¿cuál es el punto aquí? Es el día donde el Eterno nos recuerda y decimos que Él nos recuerde para bien y para bendición, para darnos vida en este nuevo año, confiando en Él, en el futuro, ¿cierto? A los efectos
de que su generosidad no sea utilizada por gente indigna, Él estableció que obviamente las bendiciones de Él sean también a consecuencia o otorgadas a las personas también acorde a sus acciones. Es cierto que Él hace llover el sol, perdón, hace llover y sale el sol, falta una palabra, para justos e injustos. Pero también es cierto de que sus actos, ¿cierto? Y sus bendiciones pueden caer en uno o en otra persona. O no en uno ni en otra persona. Todo debe ser también de acuerdo a las acciones del hombre. ¿Recordamos a Dios en nuestros caminos? Si no lo recordamos, ¿cómo podemos esperar de que Él después nos recuerde a nosotros y nuestras acciones? Acuérdate de mí, por favor, Dios, que me vaya bien en esto. El punto es que nosotros le recordamos a Él y su generosidad siempre. Bueno, por eso es que en este mundo existe, por así decirlo, una recompensa, un castigo, una bendición de acuerdo a las acciones de las personas. Si una persona elige el bien, es bendecido abundantemente. Y Dios no lo quiera, si una persona escoge el mal, como dice la escritura, el bien se reduce de todo lo que recibe y por ende pueden llegar a abundar sufrimientos y dolor. Muchas veces pasa esto. Vemos entonces que este día del Yom Teruá, ¿cierto? El día del sonar trompeta es un día de recordación y de juicio. Día en el que el Eterno recuerda las acciones buenas y las malas que se realizaron a lo largo de todo el año. Y Él, santo y bendito sea, se sienta en el trono de justicia y realiza un balance, un heshbon, un balance del mundo, juzgando a cada nación conjuntamente, colectivamente y a cada persona individualmente. Hemos de saber, ¿cierto?, que hay un día donde todos pasaremos por juicio, dice la escritura, pero ese día en el cual todos pasaremos por juicio, según nos enseñan los maestros, ¿cierto? Y discípulos de Yeshua. Bueno, ese día era conocido, pues era el Yom Teruah, el Rosh Hashanah. No era cualquier día. El día que pasábamos a juicio era ahí. Ahí comenzábamos a pasar a juicio. Entonces, cuando hablamos de tiempos futuros, todos seremos a juicio, ellos ya entendían que cada año había un día donde todos pasábamos delante de él a juicio. Éramos recordados por él. En el fondo, todas nuestras acciones pasan delante de él, lo bueno como lo malo, todo lo que pasó durante el año. Y él se sienta como un juez sobre todas las personas. Y eso, ese balance, ¿no? Lo bueno y lo malo. Y siempre cuando hay un balance, un juez tiene que tener tanto lo bueno como lo malo. Si solo tiene lo bueno y oculta lo malo, el balance está desbalanceado. Es como si uno tuviese un balance de una empresa y solo pusiese las cifras positivas para que todo se vea bien. Y los gastos y los costos no positivos para que se vea mejor. No es así, eso está desbalanceado. En la vida hay cosas buenas, positivas, cosas malas, negativas. Lo peor que uno puede hacer es ocultar esas cosas. Porque ante el Eterno nada se esconde. Él es como un auditor, un juez que va y investiga y dice, no, esto está bien contado, esto está mal contado. Esto se hizo bien, esto está mal. Pero lo importante es que todo pasa por su ojo. Porque de otra forma, cuando uno oculta las cosas malas o información, nunca se puede llegar a construir la verdad. Por eso que el Eterno, como es conocer de toda la verdad, nada se oculta ante sus ojos. Si algo estuviera oculto, no podría ser un juez imparcial, ni balancear ni equilibrar las cosas como un juez que da sentencia, ¿no? Él tiene que conocer toda la verdad, si no, no puede juzgar al mundo. Nada se oculta ante él. Entonces, lo peor que podemos pensar es que a veces nuestras acciones malas pueden pasar desapercibidas. O que nuestras acciones, ignorarlas puede pasar desapercibido. Puede llegar a pasar. Quizás algo malo, lo peor. Hablando de esto me recordaba una situación en mi trabajo. Y claro, se intentó dejar pasar desapercibida y luego terminó siendo un serio problema, un grave problema. Prácticamente saltó y saltó y fue escalando y escalando, escalando, solo por no haber dicho algo cierto en su momento, una verdad, haber reconocido, oye, pasó esto, esto, otro.
Así pasan las cosas, ¿no? Y uno querrá pensar o que a lo mejor las cosas malas las puede dejar ahí y ya. Pero todo salta ante el juez que conoce todas las cosas. El juicio que se celebra en ese día, para toda la humanidad, eh, obviamente pasa, ¿cierto? Por cada persona. Pero el Eterno, teniendo un pueblo, teniendo a sus hijos, parte por casa, ¿no? El juicio parte por casa, parte por los suyos. Y lo primero, ¿cierto? Que el Eterno juzga es a su pueblo. Lo primero que hace es juzgar a su pueblo. Cuando uno es un juez, por ejemplo, o uno quiere y va a juzgar, uno dice, bueno, que por lo menos tenga ordenada su casa, ¿no? En el Brit Hadashah se menciona este tipo de cosas. Que alguien va a ser maestro, tal y tal cosa, que tenga su casa sujeta, dice. Entonces, primero, lo primero, ¿cierto? Es que se parte por casa. Después se puede ir hacia afuera. Entonces, el Eterno hace esto, parte por casa, por su pueblo y por la tierra de Israel. Si va a juzgar la tierra, primero juzga la tierra de Israel. Si va a juzgar a una nación, primero Israel, a una persona, a la gente de Israel, etcétera, o a su pueblo, ¿cierto? Ya que se trata de que también el Eterno en un momento buscó y miró, ¿y dónde hay quien haga el bien? ¿Y dónde hay quien se acerca a mí y me reconozca? Y un día el Eterno buscó y miró y no había quien buscara hacer lo bueno y todos hacían lo malo, dice la Escritura. Y el Eterno trajo destrucción en aquel entonces, ¿no? Recordamos hoy el episodio de Noé. Buscó y no había quien hiciera el bien. Ok, entonces él tiene fe en que, juzgando también a Israel primeramente, encontrará gente que haga el bien para juzgar favorablemente, ¿cierto? Al pueblo y al mundo. Entonces, eh, si nosotros lo tomamos de esta forma, cuando el pueblo de Israel hace lo bueno, cuando su pueblo, ¿cierto? Hace lo bueno, hace el bien, como sus hijos, hay un sentido positivo, ¿no? Del juicio. Para las naciones también, o para el resto. Hay una predisposición positiva. Se jugó bien, la gente está haciendo las cosas bien, ok. Veamos entonces cuántos más hay que hagan el bien. Pero si su pueblo está haciendo las cosas mal, ¿qué queda del resto? Si estos que conocen de Dios, que conocen las escrituras y esto otro, ¿qué queda del resto? Entonces, las consecuencias, recompensa o castigo para el pueblo de Israel es más severo que para el resto de las naciones, ¿cierto? En el fondo el juicio debe ser más estricto para aquel que es de la casa, para aquel que tiene más influencia, ¿cierto? En lo demás. Por esto lo juzga también primeramente, y luego, ¿cierto? Se extiende a las demás naciones. Tal cual, ¿cierto? Eh, sabemos, ¿cierto? Que el Eterno juzgará a su pueblo y también después juzgará a la gente y los separará. Joshua lo habla a través de una especie de parábola, ¿no? Separará cabritos, ¿cierto? Y, ¿ah? Sí, corderos, cabritos. Entonces, los va a separar a la gente. Quienes son más rebeldes, quienes son más mansos, más suaves. Pero también partirá por lo suyo, ¿cierto? Por su casa. Y a la gente también la juzgará por cómo extendieron misericordia, bondad. Por ejemplo, a los demás, al extranjero, a la viuda, al huérfano. Israel, por no guardar, ¿cierto? Y lo vemos así en la historia, muchas veces la escritura terminó siendo muchas veces viudo, sin marido, dice la escritura, huérfano, como que no tuviera descendencia, apatriado, ¿cierto? Como un extranjero entre las naciones, por no guardar, ¿cierto? También, ni cuidar las escrituras ni el mandamiento del Eterno. Por no cuidar la tierra, dice, también fueron expulsados por cada uno de los años que no cuidaron. Por eso decíamos al inicio que el Eterno juzga a las personas, pero también la tierra. Juzga a la gente, pero también lo que hemos hecho con la tierra. Quiénes somos, pero también cómo nos hemos desenvuelto con las cosas.
Entonces, como se extiende el juicio a través de todo el mundo, partiendo por casa, bueno, partiendo por casa, el mundo debe conocer esto. Y se hace sonar el shofar. El shofar suena, ¿cierto? Resuena, retumba y se extiende. Se extendía por todo Israel y la idea es que se extienda por todas las naciones. Para que saber que viene el día. Recuerden, el día viene, suena el shofar, que el Eterno nos considere para bien. Porque cuando uno se presenta al juicio, siempre uno quiere que le vaya bien. Me voy a presentar, espero que me vaya bien. Espero que haya algo favorable para mí. Nadie va y dice quiero perder. Bueno, a lo mejor puede haber gente que quiera perder un juicio. A lo mejor está resignada. O a lo mejor simplemente quiere acatar lo que viene. Pero en el fondo está recibiendo el juicio. El mundo tiene que conocer y saber que hay un juicio que debemos recibir de parte de él. Y que él es el juez justo. Y él verá y decidirá. No somos nosotros nadie en el fondo para decir cómo Dios debe juzgar las cosas. Nos tenemos que disponer y esperar que seamos juzgados para bien. En el día en que el Eterno recuerda a sus criaturas, también nosotros debemos recordar lo que es importante, fundamental para nosotros. Esto es nuestra emuná, nuestra fe en el Eterno. Y la aceptación del yugo del reino de los cielos. Dos cosas. Uno, la emuná, la confianza, la fe en Dios. Debemos recordar en quién creemos. También que aceptamos su yugo en nuestra vida. Son dos cosas diferentes. Una cosa es creer en Dios, saber que existe, confiar, bueno, que Dios me ayude, como la gente suele decir por muletilla muchas veces. Pero otra cosa es aceptar el yugo del reino de Dios. Es decir, someternos a su visión, a sus principios, sus mandamientos, sus preceptos, vivir como Él lo ha pedido y aceptar realmente el yugo de Dios. O sea, una cosa es creer en Él y otra cosa es aceptar el yugo de Dios. Son dos cosas diferentes. Debemos recordar estas dos cosas, o sea, cómo estoy yo, cómo está mi fe en Él, y a su vez, bueno, ¿estoy haciendo lo que Él me mandó a hacer o no? ¿Acepté de verdad el yugo de Dios? ¿O simplemente confesé, sí, sigo a Dios, pero no seguí sus caminos? Ni quise aprender, ni quise cambiar, ni quise crecer, ni mejorar, pero sigo teniendo fe. Ok, tienes fe. Excelente, tienes fe, pero ¿qué haces con tu fe? ¿Crees a ciegas o crees en un Dios que conoces, ¿no? Porque si hay algo que separa a Israel del resto de las naciones, como dice Yeshua, ellos adoran lo que conocen. Ustedes adoran lo que no conocen y ellos lo que conocen. Si hay algo que distingue a Israel de las naciones, es esto. En el mundo hay mucha gente que tiene fe, pero tener fe en alguien a quien conocen es diferente. Pues el pueblo de Israel ha conocido de Dios, ha palpado, ha comido de él, de su mano, ha estado con él, ha recibido instrucción de él y lo conoce, está con él. ¿Cierto? Entonces eso es lo que diferencia a Israel del resto de las naciones. Todo el mundo puede tener fe, pero aceptar su yugo, compartirlo, ser compañeros con Dios de lo que Él, de la visión suya del mundo, eso es lo diferente. Eso es lo que diferencia a Israel de las naciones. Entonces, eh, todo el año debemos recordar, por supuesto, nuestros fundamentos de fe, la resurrección, el arrepentimiento del pecado, ¿cierto? Que tenemos que hacer, que hay un juicio que se espera. eh, Todo el tema, ¿cierto? Del bautismo también, de la inmersión, que son fundamentos de fe, que para seguirla hay que andar limpios, ¿cierto? También de que Dios también ordena a sus hijos y los impulsa, ¿cierto? A ejercer su, digamos, su oficio en la fe.
Cuando habla del libro de Hebreos, ¿cierto? La imposición de manos. Bueno, Dios impulsa también a los suyos, a sus hijos, etcétera. Nuestro fundamento de fe. Debemos recordar esto siempre, todo el año, pero en ese día fijó el Eterno que debemos hacerlo todos juntos, porque en ese día fijó el Eterno, Él recordar a sus criaturas, juzgarla por sus acciones para bien o para mejor. Y como contraparte, nosotros debemos de meditar, ¿cierto?, sobre su reinado en este mundo, evaluando nuestra conducta y decidiendo mejorar nuestras acciones. O sea, nosotros nos transformamos en ese día en gente que tiene que contemplar y declarar que Él es el Rey. ¿Y de qué manera reina Él sobre nosotros, sobre el mundo, sobre las demás cosas en materia de estudio de Yom Teruah o Rosh Hashanah? Por eso es cierto, en los días de fiesta se recitan las bendiciones sobre el reinado. Malhuyot se llama. O sea, dentro del Sidur, ¿cierto? En una parte se hablan de las Malhuyot. Y cuando se menciona, ¿cierto? El reinado de Dios, suena también el shofar. Recordamos que Él es el rey en ese día. O sea, Él está haciendo el llamado de Yom Teruah. No nosotros a Él a nosotros. Tenemos que decidir cambiar. Por esto es que se nos ordenó que celebremos en este día con el toque del shofar, que se le llama así, Zichron Teruah, el recuerdo del Teruah, del sonido del shofar, ¿cierto? Zichron Teruah, ya que mediante el recuerdo de la fe, de la emuná y la aceptación del yugo del reino de los cielos, es que nos llegamos o nos podemos llegar a estremecer, es decir, a sentirnos parte del juicio y a sentir el peso de la responsabilidad que recae sobre nosotros en ese día. Cuando escuchamos el Sijrán Teruá, el recuerdo, la alarma de la Teruá, y mediante, ¿cierto? Cuando suena eso, nos acordamos de que tenemos que tener fe. Y cuando nos recordamos que creemos en Dios, pero además tenemos que recordar qué hemos hecho con esa creencia, esa fe. De nuevo, la gente puede decir, yo creo en Dios. Ya, pero te vas a presentar a juicio. Yo creo en Dios. Pero después te vas a decir, ¿y qué he hecho como mérito para presentarme ante Él? He tenido fe y he actuado conforme a la fe. Eso es. He tenido fe y no he actuado conforme a la fe. Entra la preocupación. Y cada uno de nosotros en ese momento que suena el teruá, empieza a meditar. Fe en Dios que tenemos, pero también hemos aceptado su yugo. Estamos a punto de acercarnos a juicio y debemos sentir la responsabilidad de esto. Justamente entonces, cuando somos capaces de recordar lo que Él es, toda su majestuosidad, su reino y lo que somos nosotros para Él, en ese momento es que podemos ser recordados para bien, transformando, ¿cierto?, una sentencia negativa en algo positivo y Dios añadiendo bendición y cambiando las cosas para bien en nuestra vida, solo en el momento cuando sentimos el peso, en el momento en el que nos llegamos a estremecer, sentimos escalofríos, que nos damos cuenta de lo que estamos haciendo, solo en ese momento, cuando alguien dice, ok, ahora ha reflexionado, meditado y se ha dado cuenta de lo que pasa. Porque muchas veces el castigo de Dios o el castigo de un padre es mientras hay rebeldía, mientras hay una manera de actuar inadecuada. Pero una vez que uno ve que la persona reflexiona, que siente el peso de las acciones, de sus palabras, que ha aprendido la lección, el castigo se quita. ¿Cierto? Esa es la forma de actuar. Y el Eterno, cuando nosotros sentimos el peso de lo que de verdad estamos llevando en nuestra vida, lo que hacemos y lo que no hacemos, entonces puede quitar, ¿cierto?, la mala sentencia y añadir bendición. Y eso es lo que estamos esperando todos para ese día. Eso es lo que esperamos, ¿cierto? La bendición del Eterno y no el juicio, lo duro, lo difícil, lo que hay que recibir y aceptar. No, todos estamos con fe
con esperanza, pero también tenemos que estar con la sensación de haber aceptado su yugo, su reino en nuestra vida. Si no, ¿cómo nos presentaremos? ¿Cómo estaremos seguros ante Él? Hablemos un poco del sonido o del toque del shofar, ¿ya? Para concluir. Dado que este día de Rosh Hashanah, ¿cierto? Yom Teruah, recibe el nombre así tal cual, el día del toque del shofar, el Yom Teruah, o el Yom Teruah, ¿cierto? El día del toque del shofar, prácticamente. En lo que leemos, ¿cierto? Números 29:1. Ahora, ¿qué es el Teruah? El Teruah. ¿Qué es el Teruah? O sea, Yom Teruah. ¿Qué es el Teruah? ¿Teruah significa sonar trompeta? No. Significa un toque en particular, ¿cierto? De la trompeta o del shofar. Hay otro toque, otro sonido que se llama tequía. Es un sonido fuerte y prolongado, ¿cierto? Cuando uno suena la trompeta o el shofar. Esto simboliza, entienden, ¿cierto? Los sabios, algo como alegría y estabilidad. Cuando suena una alarma, en ese momento hay estabilidad. El sonido es estable, permanente. Nos sentimos seguros en ese momento. Y puede simbolizar también una alegría. Estamos ahí. Estoy conectado, ¿no? Hay otro sonido, en cambio, que es el teruá, el que estamos hablando, el día, que es un sonido entrecortado. Tu, 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 tu. Así suena, ¿cierto? Es como si se estuviera quebrantando, como cuando uno está muy compungido, ¿cierto? Y llora y empieza, ¿cierto? A quebrarse. Simboliza un quebrantamiento del corazón, un temor. Cuando uno también está con se mueve así es cuando está tembloroso, ¿no? Y cuando está tembloroso porque tiene miedo. También cuando uno está muy afligido, no puede estar quieto. Cuando uno llora mucho, muy fuerte también. Y hay el Targum de, de Onkelos, ¿cierto? Digamos, la traducción de Onkelos aramea, ¿cierto? Del texto de la Torá, él tradujo así. En vez de el Yom Teruah, lo tradujo al arameo como el día del lamento y el llanto. En vez de llamarle el día de la celebración, de la fiesta, le llamó el día del lamento y el llanto. Esto es lo que entendían en la época, ¿cierto? De cercana a Yeshua, de, de aquel día. El día del crujir de dientes, dice también la escritura. Habrá un día, unos celebrarán, saltarán como si fuese un teruá, como uno salta, va. Celebrarán, estarán rebosantes, pero otros estarán crujiendo, temblando. Bueno, asimismo, el Eterno ordenó al pueblo de Israel en el desierto del Sinaí que tocaran también tequía con las trompetas cuando sea menester reunirse, un sonido decir que hablaba de la alegría y el encuentro. Cuando sonaba tequía, cuando había que reunir a la gente. Una alarma larga, suena la sirena y la gente se acerca. Viene un momento de celebración, entonces la gente empieza a acercarse y nos empezamos a juntar, nos empezamos a ver, oye, aquí viene él, empezamos a conversar mientras vamos acercándonos y hay una alegría, hay un encuentro, la gente está expectante. Y el shofar, o sea, perdón, este día se le llama también así, pues el día, un día de encuentro, ¿cierto? ¿Cómo se llama en hebreo eso? Un día de santa convocación, ¿cierto? Mikrae Kodesh, una convocatoria sagrada, ¿cierto? Un día de encuentro. Suena el shofar y nos encontramos. Ahora, cuando en la Torá se enseña, ¿cierto?, que debían salir a la guerra o abandonar un sitio determinado y trasladarse a otro, debían ejecutar
¿Qué cosa? ¿Qué sonido? Teruá. Es decir, cuando viene, hay que salir a la guerra, hay que abandonar un lugar. Viene el temor, hay que ir a la guerra. No sabemos qué va a pasar. Hay una expectativa, hay dudas, no se sabe quién va a ir, si el que va a ir va a volver. Cuando viene la guerra no es fácil. Y esto se debe, ¿cierto?, a que la teruá expresa quebrantamiento, un llanto, por lo que llegó a su término y no logró ser completado. Amén de temor por la siguiente etapa, es decir, algo quedó inconcluso en la teruá. Llegamos a un lugar, pero no llegamos a establecernos. Tenemos que irnos. No se cumplió un objetivo. Llegamos a un lugar y no hay estabilidad ni paz. Hay que ir a la guerra. No estamos listos, no estamos completos. No hay paz. Recordemos, ¿cierto?, que la palabra hebrea shalom también significa eso, estar completo. Ser completo. Tener paz es estar completo. Y cuando no hay paz, no estamos completos. Falta algo. Es decir, expresa algo que o llegó a su término, un momento y hay que empezar otro abruptamente, o algo no se completó bien. Amén de temor por la siguiente etapa, o sea, llega algo que desconocemos. Por lo tanto, si cuando se pasa de un sitio a otro el temor es muy grande, mucho mayor aún es en Rosh Hashanah, cuando la vida que otorgó Hashem para el año que pasó llegó a su término y la del año a iniciarse aún no fue adjudicada y no se ha definido aún quién habrá de vivir y quién habrá de morir, quién habrá de experimentar tranquilidad y paz y quién habrá de padecer sufrimiento. Todo depende del veredicto del juicio y el Eterno adjudica, pide a las personas para el año entrante de acuerdo a sus acciones pasadas también. O sea, es en ese momento cuando va a haber un cambio de estado. Yo venía bien, todo bien y de repente algo va a cambiar, algo llegó a su fin. Oh, y la gente a veces se dice, uy, pasó ya todo el año y no hice tal cosa. Yo había pensado hacer esto y no lo completé. Y ya viene este otro año, o sea, ya no hay nada que hacer. A lo mejor para nosotros es un día más, pero puede haber un cambio fiscal, un cambio de los tiempos, las estaciones, el año. A lo mejor ya cambiando el año no podemos hacer ciertas cosas. No hay vuelta atrás. Entonces, si la gente se alarma con los cambios, mucho más debiésemos, ¿cierto?, pensar en que en ese momento podría cambiar nuestro estado frente a Dios directamente. ¿Cómo me ve Él a mí? ¿Me querrá dar otro año de vida, Dios? ¿Me querrá dar un buen año? ¿Habrá valorado mis esfuerzos este año? ¿Habré hecho suficiente o no? Mi vida está ahí, en sus manos. Entonces, dice, si aún cuando uno pasa de un lugar a otro porque viene una guerra, o hay que ir a la guerra y la gente se alarma, bueno, ¿cuánto más grande debe ser el temor, ¿cierto?, en este día? Si es nuestra vida, el estado de nosotros, quienes somos, lo que pasa ante Él. Ese es el punto. Tenemos que recordarlo y tener esa conciencia. Por ello es que el corazón se llena en ese momento de temor al recordar la enorme responsabilidad que nuestro Dios depositó sobre nosotros, sobre nuestros hombros, para darle continuidad a nuestra vida, a este mundo y reparar el mundo. O sea, debemos sentir temor de que y la responsabilidad de existimos, vivimos y Él nos depositó. A veces la gente dice, ¿por qué Dios creó el mundo? ¿Cuál es el propósito de las personas? Bueno, en ese día, más que decir cuál es el propósito, podemos pensar, Él me depositó vida y depositó esa vida, una conciencia, y no importa quién haya sido mi padre, mi madre, mi familia, mi herencia, tengo la responsabilidad en mis manos o en mis hombros de mi vida, porque
vine a este mundo, me dio la vida, soy responsable de mi vida. Y por lo tanto, ¿qué voy a hacer con la vida que Él me dio? Soy responsable también. ¿De qué voy a hacer yo con la vida que Él me dio? ¿Lo haré para bien? ¿La ocuparé para bien o no? Las personas despiertan para meditar sobre lo que ha pasado atrás. ¿Cumplieron? ¿Cumplimos con lo que nos propusimos? ¿O decepcionamos a los demás y a Dios? Por lo tanto, si bien el tiempo en el cual se toca el sonido del teruá es poco, es leve, es breve, porque no está todo el día sonando el shofar. O sea, esto no se trata de que todo el día haya alguien pegado con el shofar, sonando el shofar para arriba, para abajo, aquí y aquí al lado. Es un momento donde se toca el shofar. Un momento, ¿cierto? Es en ese día propiamente tal, en la mañana, ¿cierto? De la fiesta, se escucha más de 100 toques al menos del shofar, del teruá, pero es un momento, no es todo el día. No es que todo el día ahí está ahí como si fuera un DJ, la gente sonando el shofar. No es eso. Es un momento, es breve. Y si bien ese tiempo es breve, todo el día se le llama el día del toque del teruá. Día de quebrantamiento, de llanto, de temor y de miedo. Es decir, aunque dura solo un instante, ese instante tiene que ser tan crucial y tan importante para nosotros, para despertar nuestra conciencia de que todo el día y todo ese tiempo se llama el día, cuando llega ese momento del sonar el teruá. Por lo tanto, en Rosh Hashanah se nos ordenó tocar el sonido del teruá desde un chofar y no desde una trompeta. ¿Cierto? Se toca desde el cuerno de un carnero y esencialmente o especialmente desde este. ¿Cierto? Un cuerno de carnero. Aquí se ve. ¿Se ve o no se ve? No sé. Estoy viendo la cámara, bueno, sí. Estoy haciendo publicidad aquí. Ahí, ¿cierto? Tenemos el shofar. Y es desde un cuerno de carnero, esencialmente. Y no desde una trompeta. Ya que el primero expresa, ¿cierto? El shofar más cabalmente el sonido en cuestión que se asemeja a la voz del corazón. O sea, es un sonido natural, ¿cierto? El del shofar. Anterior a todo lo que se puede llegar a expresar. Es más básico. Porque el sonido de la trompeta es más elaborado, ¿cierto? Tiene una técnica y todo, pero este sonido es como más natural, más bruto, digámoslo así, el del shofar. Eh, em, Se trata de un sonido que puede expresar un dolor ocasionado por la mentira o porque nosotros nos lastimaron, la negligencia, la alevosía, la falta de amor, el egoísmo, y sobre todo por la enorme brecha que hay entre Dios y nosotros, la gran distancia que hay entre nuestras aspiraciones y lo que en nuestra vida realmente alcanzamos a cubrir. Porque eso es, y aunque sea el sonido corto, aunque sea eso poco, siempre falta eso. No llegaremos, ¿cierto?, a ser como Dios. Siempre faltará algo. No llegaremos a cumplir quizás todos y más y más y más y todo lo que queramos en nuestra vida. Porque también hay voluntad en otras personas. Siempre va a faltar algo. Y esa diferencia, aunque sea corta, existe. Y eso nos trae muchas veces temor, miedo, frustraciones. Pero tenemos que saber que en ese pequeño y corto y breve lapso donde suena el teruá, el Eterno también es Rey. Y sobre todo ahí, en ese momento, tenemos que reconocer que Él es Rey. Vamos a tener nuestra vida, todos los momentos de la vida, como que yo dominara todo, todas mis cosas, he cumplido todo. Pero si le damos vuelta y meditamos y reflexionamos, siempre hay algo, aunque sea poco, que no hemos logrado. Y a lo mejor ahí donde perdemos la fe, preferimos dejarlo a un lado, o, o decir esto no es para mí, o quizás decir, bueno, nunca lo haré, olvidarlo como para que no duela. Pero ahí está. Y aunque sea en ese pequeño lapso, el Eterno reina. También reina ahí.
corresponde ahí, ¿cierto? Darle todo honor y gloria, porque de eso se trata. En nuestra vida, lo que tenemos que nosotros valorar, ¿cierto? Tomar, y la brecha que hay entre el que sabemos que se ha cortado a través de nuestro Mashiach. Sabemos que sí, hay un camino, pero eso no quita de que nuestras limitancias como personas, digamos, haya un espacio siempre donde hay que avanzar como con emuná. A veces a ciegas, ¿no? Hay que dar un paso de fe. No lo sé todo. Aunque sea un poco, tengo dudas. Siempre hay algo de aquello. Así que, bueno, el Eterno nos ayude. Nos permita prepararnos en este año, ¿cierto? Ruyam Teruá o Rosh Hashanah caerá, ¿cierto? El día 15 de septiembre del 2023 al atardecer. Correspondiente, ¿cierto? Al último día del Lul del año 5783. Y durante todo el día 16 de septiembre, que este año es sábado 2023, será Yom Teruá y Rosh Hashanah. Y en aquella mañana, ¿cierto? Del día 16 de septiembre sonarán los shofar, ¿cierto? Shofarot, para dar a conocer el sonido del Teruá. Tu, 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 tu. Y así. Bueno, familia. Que el Eterno los bendiga. Sigamos estudiando, los invito a seguir preparándose para ese día, para que sea un día de que tomemos el peso a lo que es el día. Eso es lo que corresponde. ¿Nos podemos alegrar? Sí, porque también es una sagrada convocatoria. Nos juntamos todos como pueblo, como familia, vamos todos y nos encontramos. Por supuesto que alegría. Pero cuando suena el chofar, me tiene que haber plena conciencia de lo que estamos haciendo. ¿Ok? Que el Eterno nos bendiga y que pronto venga nuestro amado guía y redentor. Shalom, Shavuot.